Hola, muy buenos días para todas. Laura, Luisa, Nicole. Bueno, creo que vamos a dar inicio a nuestro taller. Confírmenme si están viendo la presentación, si me están viendo, por favor. De pronto ahí por el chat me pueden ir confirmando o encienden su micrófono. Vamos a iniciar mientras se van uniendo más personas, pero pues por el respeto al tiempo de ustedes y al horario que está establecido, entonces pues vamos a ir iniciando. Me dejan saber si de pronto no me escuchan o no están viendo la presentación. Me dejan saber ahí por el chat. Listo. Entonces, ahí veo que ya Nicole me dice que sí está viendo. Vale. Bueno, entonces vamos a iniciar. El taller al que las convocamos y los convocamos el día de hoy es inclusión laboral de personas con discapacidad y nuestra responsabilidad es de la psicología organizacional en el ejercicio de implementar estos procesos al interior de las organizaciones. Entonces, antes de iniciar, me presento. Mi nombre es María Cristina Díaz Morales, psicóloga del área organizacional. Trabajo para Centro Íntegra. Ustedes saben que Centro Íntegra nos conformamos como una empresa de consultoría y brindamos soluciones efectivas a las empresas, a las organizaciones y tratamos de brindar esos temas que están en boga y que están en auge y que permiten pues dar soluciones oportunas al interior de las organizaciones o a las necesidades también que se tienen a nivel profesional. Y ese es el objetivo del día de hoy. Este es un tema que realmente se está hablando, se está tocando en el campo y es importante conocer, hacer un acercamiento inicial sobre esta temática y entender cómo entramos nosotros ahí a jugar, cuál es nuestro rol en implementar estos procesos de inclusión laboral. Entonces, la agenda que vamos a tener, pues inicialmente vamos a tener una bienvenida, la presentación ya la hicimos, un poco sobre esas normas y reglas de juego. Vamos a conocer un poquito acerca de esos conocimientos previos que ustedes tienen con referencia a la inclusión laboral, la discapacidad y de pronto a hablar también sobre esos mitos y creencias equivocadas que a veces se tienen alrededor de este tema. Posterior a eso, entonces ya vamos a entrar a nuestra parte de estructuración, a desarrollar el contenido pues que nos convoca el día de hoy y pues las temáticas relacionadas con inclusión laboral. Vamos a ver un poco sobre esos indicadores laborales que existen a nivel país. Vamos a conocer ese marco normativo relacionado con inclusión laboral, los beneficios de implementar procesos de inclusión laboral. También vamos a ver algunas barreras que impiden la ejecución de estos procesos. Ya finalizando, o más bien como en el medio del desarrollo de esta sesión, vamos a ver casos de éxito puntuales de empresas que han implementado estos ejercicios y que realmente recomiendan a las demás organizaciones realizarlo. Posterior a eso, vamos a ver como una guía, un paso a paso de qué elementos hay que tener en cuenta para iniciar un proceso de inclusión laboral en una empresa. Esas buenas prácticas y al final tendremos nuestro espacio de conclusiones, espacio de valoración y cierre. Bien, entonces vamos a ver las reglas de juego. Entonces, inicialmente pedirles que su participación sea activa, asimismo pues va de la mano esa escucha activa. Estas son 2 horitas, realmente es muy poco tiempo, entonces qué bueno que estemos dispuestos de mente, corazón, atentos a recibir estos conocimientos que seguramente nos van a contribuir bastante a nuestro desarrollo profesional. Ser muy puntuales, bueno, vamos a ser respetuosos con el tiempo que está agendado. Entonces traten de tener un ambiente también adecuado, sin distracciones para beneficiarse de este espacio y manejar pues todas las normas de respeto. Si nos comunicamos por el chat o por el micrófono, pues hacerlo organizadamente. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Entonces, lo que queremos es
hacer una introducción, realizar un acercamiento inicial a lo que implica y lo que es esta implementación de un proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, hoy van a recibir ustedes un conocimiento básico, pero también van a recibir esas herramientas que les van a permitir promover y orientar este ejercicio al interior de las organizaciones para las cuales ustedes laboran, o también a nivel profesional, entender, ¿no?, qué implica este proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad. Bien, entonces, para iniciar me gustaría conocer un poco qué sabemos sobre la inclusión laboral. ¿Qué saben ustedes? Para eso les voy a pedir el favor que de pronto me escriban en el chat. Vamos a dar un minutico para esto. Palabras que ustedes relacionen con inclusión laboral. ¿Listo? Entonces, tómense ese tiempo para ir escribiendo ahí por el chat qué términos, qué conceptos ustedes relacionan directamente con inclusión laboral. Cuando escuchan ese concepto, ¿qué otras palabras se les vienen a la mente? ¿Con qué lo relacionarían? Entonces, si quieren, van escribiendo ahí por el chat. Con eso me dejan saber un poco el contexto en el que estamos y de pronto esos conocimientos previos que se tienen al respecto. O si quieren encender el micrófono y de pronto dar una definición de lo que ustedes creen y saben sobre inclusión laboral. Entonces, no sé, Ivonne, Laura, Nicole, bueno, Luisa aquí nos está escribiendo ya en el chat. Entonces, Luisa lo relaciona con discapacidad y género. Muy bien, entonces, efectivamente, y cuando hablamos de discapacidad y género, podríamos involucrarlo pues en un tema más macro que es la diversidad. Muy bien. El tener en cuenta a las personas con discapacidad, correcto. Entonces esto ya viene relacionado a un tema de responsabilidad social, correcto. Bien. ¿Por qué creen ustedes que las empresas deberían incluir a las personas con discapacidad en sus organizaciones? ¿Será solamente un tema de responsabilidad social y de contribución a esta población vulnerable? Bien, Nicole, aquí en el texto nos deja saber, es garantizar a la diversidad de personas oportunidades laborales, que se sientan valoradas, etcétera. Muy bien, entonces aquí otra vez lo articulamos con ese tema de responsabilidad social. Sí, y efectivamente las personas con discapacidad han estado de alguna forma alejadas un poco del contexto laboral, pero por un tema más de sociedad, ¿no? Eso tiene mucho que ver con ideas, estereotipos, mitos que se tienen con respecto a la discapacidad. Y por eso mismo no han tenido este acceso. Entonces, claro, por eso nosotros a veces relacionamos inclusión laboral con la apertura de espacios y oportunidades, como lo han dicho ustedes, muy bien, a estas personas. Bien, también nos dice Ivonne, es romper con algunos estereotipos en lo laboral que no siempre es fácil. Correcto, correcto. Entonces ya en la ejecución, en la práctica, cuando se implementa este proceso de inclusión laboral, empiezan a romperse esos paradigmas o esos estereotipos que se tienen sobre las personas con discapacidad. Em, ¿Alguien comentó? Es- Escuché como el micrófono. Bueno, si no, siéntanse libres de interrumpir. Laura, creo que tienes el micrófono encendido. ¿Quieres mencionar algo, Laura Rativa? Si no, entonces me voy a permitir silenciarlo para que no haya interrupciones. Pero si quieres comentar, entonces puedes hacerlo con total libertad. Bien, aquí se van uniendo más personas. Entonces, vamos a dar continuidad. También me gustaría saber con qué vinculan ustedes el concepto de discapacidad. Cuando escuchamos ese concepto,
¿A qué creen ustedes que hacemos alusión? ¿O ustedes cómo definirían la discapacidad? Ángela, bienvenida. Tienes el micrófono abierto. No sé si quieres comentar o lo silenciamos y ya en el transcurso del desarrollo del taller, pues puedes eh, dejarnos saber si tienes alguna participación. Bienvenida, Ángela. Listo. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, si quieren dejarme saber su opinión sobre qué es la discapacidad, lo pueden ir escribiendo ahí en el chat. Entonces, bien, vamos a ir avanzando. Entonces, bueno, en este Era un día. quiero presentarles un video, no lo vamos a ver todo, solo la primera parte. Me parece interesante porque muestra un poco todas esas ideas, estereotipos y creencias que tenemos, y me incluyo porque pues antes de conocer el concepto uno puede también hacer parte de estas ideas. Y aquí centrados pues en el contexto laboral, ¿qué puede pasar por la cabeza del jefe, de los empleados, de los directivos, cuando se sabe que va a ingresar una persona con discapacidad? Entonces vamos a ver cómo esa primera partecita para introducirlo. Ya después yo les comparto el link en el grupo para que ustedes lo vean completo. Entonces, si no se escucha el audio o algo, me interrumpen para saber. Día normal, en una oficina normal, con sus empleados Perdón. normales y corrientes. Una de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un empleado o compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría... "Ah, cosas las hacen porque les graba. También pico de trabajo, que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. Estuvo sobre la mesa de Pepi, una obra le a una persona con discapacidad. Estaría mal. Entonces, ella era muy considerada sus compañeros y esa lógica de compartir eso. Y claro, llegó a oídos de Ignacio. A un perfecto le observaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control sin un orden establecido. Y hacer. Pero creo que no había mencionado la discapacidad tenía el nuevo compañero. Ella empezó a imaginar posibilidades. Y si se sentaba junto a Ember por el silla del huésped, poco espacio, ella contó con un desorden. Em, Ustedes me están viendo, ¿sí? Me pauso acá. Quiero confirmar. ¿Alguien que me confirme, porfis? Mm, Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Me confirman si me están viendo?
Creo que nos está viendo la presentación. Déjame reviso. Mm, No se ve la presentación. Es que me quedé sin el rol de anfitrión. Creo que ya. Espérame que vuelva. Listo. No sé hasta que si alcanza a ver el video. Que confirme. Mm, Bueno, voy a compartir. Mm, 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 mm. Ahora sí estamos viendo la presentación. Vamos a ver. Esto por acá. ¿Se ve? Sorry. Permítame un segundito, solución. Hola María Cristina, si quieres intenta compartir la presentación nuevamente que ya eres anfitrión. Sí, vale. Que no no veo el Zoom. Me va a tocar salir y volver a ingresar. Permítame un segundo. Ya, ahora sí. Ahí estoy compartiendo, ¿sí? Sí, señora. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, en el video que no sé hasta qué parte alcanzamos a ver, pero bueno, ahí se mostraba un poco esas ideas preconcebidas que se pueden tener con respecto a las personas con discapacidad. Entonces, y de acuerdo pues también al tipo de discapacidad que se tiene, pueden haber distintas ideas. Por aquí una compañerita ahorita mencionaba que, o relacionada la discapacidad con esas dificultades cognitivas de pronto. Espérame, aquí en el chat decía, sí, eh, personas que tienen unas capacidades cognitivas diferentes a los demás y eso los hace diferentes. Entonces, sí, la discapacidad puede ser cognitiva, pero también hay otros tipos de discapacidad y eso ahorita más adelante lo vamos a ver un poquito con más detalle. Entonces, antes de eso, presentar un panorama general pues de cómo están los indicadores laborales en cuanto a personas con discapacidad en Colombia. En promedio, según cifras del DANE, hay unos 3 millones de personas que se reconocen que tienen dificultades para realizar actividades. Entonces, diríamos que esta cantidad de personas abarcarían pues el grupo de personas con discapacidad que viene a ser el 7% de toda la población colombiana. Y aquí los indicadores nos presentan entonces que en cuanto a tasa de desempleo, hay un 9,9% de personas con discapacidad y un 10,4% de personas sin discapacidad. Y aunque esta cifra nos arroja un porcentaje menor, esto lo que indica es que la participación de las personas con discapacidad es mucho menor en el mercado laboral.
O sea, hay una proporción significativa de personas con discapacidad que no participan en el mercado laboral. Por otro lado, se habla de una tasa de ocupación solo del 20,3%, en contraste con el 59,7% de las personas sin discapacidad. Entonces, es una tasa baja. Y la tasa global de participación también, entonces, es considerablemente más baja, un 22,5% en comparación con la población sin discapacidad, que está a un 66,6%. Entonces, estas cifras eh, y estos datos es bueno saberlos porque nos arrojan cómo hay una menor inclusión en el mercado laboral. Eso pues presenta desafíos en el campo laboral y de empleabilidad. Nos muestra que las personas con discapacidad afrontan diferentes barreras en ese sentido. Entonces, se observa un panorama en donde hay que hacer un ejercicio importante pues, de articulación no solamente en el sector laboral, sino en todos los diferentes sectores. Tiene que hacerse una unión de esfuerzos para abrir esas oportunidades y atender a las necesidades laborales que tienen estas personas. Entonces, el rol de los empleadores viene a ser fundamental, ¿no? En este ejercicio de reducción de brechas que existen en cuanto a la falta de promoción de acciones que generen estas acciones equitativas a favor de las personas con discapacidad y que no solamente sean personas que se empleen, sino que puedan permanecer. Entonces, también tiene que ver con un ejercicio pues, de sostenibilidad al interior de la empresa en cuanto a la ejecución de estos procesos de vinculación laboral. Entonces aquí, pues vamos a hablar de que el talento humano tiene que fortalecerse, ¿no? La gestión del talento humano. Entonces aquí hablamos de estos grupos al interior de la organización como de recursos humanos. Es un área importante que es la primera llamada a liderar estos procesos para encontrar ese talento humano adecuado que no solamente cumpla con ese ejercicio de responsabilidad social, sino que también sea un componente positivo, innovador al interior de la empresa. Entonces, bueno, para ahondar un poquito más ya en lo que es la inclusión laboral. La inclusión laboral la podemos ver desde dos ópticas. Entonces, por un lado, lo que ustedes mencionaban hace un rato, es atención a una población vulnerable que ha sido relegada durante mucho tiempo de este espacio laboral, es atender el derecho laboral que también tienen estas personas. Entonces ahí lo podríamos definir como ese acceso equitativo al empleo para todas las personas sin importar sus condiciones sociales o físicas. Y aquí me apoyo un poco de esta guía que genera el Ministerio de Trabajo en el 2022, que es una guía de acceso a inclusión laboral y da aportes bien importantes en este sentido y lo define de esta manera. Pero también se puede ver desde otra óptica, desde una estrategia empresarial para acceder a nuevos talentos. Entonces, si bien se cumple, la empresa que incluye laboralmente a las personas con discapacidad cumple con generar acceso equitativo al empleo de las personas, ¿no? Con ese componente de responsabilidad social, pero también llega a ser una estrategia al interior de la empresa para acceder a nuevos talentos. Y de ahí, pues, redundan diferentes beneficios en varios aspectos de la organización, ¿no? Por nombrar algunos, la imagen corporativa se fortalece, el clima laboral también, el tema de innovación al interior de la empresa cuando se tienen en cuenta estos talentos y diversos, también es un aspecto positivo que adquiere la empresa. Esto en cuanto a inclusión laboral. Pero ahora pensemos qué es la discapacidad y es bueno saber esta definición porque se ha visto a través del tiempo desde diferentes perspectivas y hay muchas de esas ideas iniciales que perduran al día de hoy. Entonces, en el pasado se veía a las personas con discapacidades del modelo de la prescindencia, eso fue en la Edad Media, y como lo dice su palabra, había que prescindir de estas personas, porque se creía que no aportaban nada a la sociedad y resultaban ser una carga. Y esto, aunque hoy día no se piensa así tácitamente, pero sí hay una tendencia al asistencialismo. Y el asistencialismo es ese pensamiento en que pues yo tengo que darle a la persona, ayudarla, apoyarla, porque ella no puede realizar nada por sus medios. Entonces, es ponerse como
en ese rol muy paternalista, muy desde la lástima y del pesar. Y esta concepción también viene un poco permeada de concepciones religiosas, en donde se pensaba que si la persona nacía con discapacidad era un castigo divino, pobrecita, entonces toda su vida iba a estar relegada a la caridad y a la solidaridad de las personas. Y hoy día, si ustedes lo piensan, también eh, las personas pueden pensar eso, ¿no? Alguien con discapacidad lo conciben como, ay, como objeto de pesar, ¿no? Como pobrecito, no va a desarrollarse. Y piénsenlo en el contexto laboral. Si los jefes, si los directivos tienen esa forma de pensar, difícilmente van a pensarse en la idea de contratar personas con discapacidad porque sienten que va a ser más bien una carga para la empresa. No creen que sean personas que puedan aportar, sino lo van a pensar más como, bueno, como un favor, por caridad, por ayudarle a esta persona. Entonces, bueno, por otro lado nos trasladamos a ese enfoque médico rehabilitante. Entonces aquí ya se concibe a las personas con discapacidad más desde lo que hay, lo que está mal y desde la medicina pues hay que arreglarlo. Entonces se piensa que, por ejemplo, si la persona tiene discapacidad auditiva, entonces el problema está ahí, en que no escucha. Entonces hay que arreglar el problema para estandarizar a la persona y entonces todos encajen dentro de lo que se considera normal. Pero entonces resulta que este enfoque deja de lado la integralidad de la persona. Entonces no se ve al ser humano como un ser humano integral, con cualidades, con habilidades, con competencias, con la capacidad de interactuar y participar en diferentes espacios, ¿no? Sino que se concibe más como desde el problema, digámoslo así, en que hay que solucionar. Y de esa manera, pues, para que puedan encajar a la sociedad. Por otro lado, digamos que el enfoque socioantropológico en el que nos paramos hoy y en el que las personas con discapacidad quieren reconocerse y quieren verse a sí mismos, es el enfoque social de derechos. En este enfoque, entonces, se entiende y se reconoce que la persona tiene una condición particular que lo hace diferente, pero no se puede desconocer que esta persona es un sujeto, es un ser humano, que igual que cualquier otro ser humano tiene derecho a acceder a los diferentes espacios. Entonces aquí hablamos del enfoque social de derechos, en donde también la discapacidad no está en la persona, sino es el producto de la condición de la persona y la falta de adecuación del espacio. Ahí se genera la discapacidad. Por poner un ejemplo, la persona con discapacidad física o movilidad reducida, entonces usa una silla de ruedas y esta persona llega a una entidad, pero resulta que el espacio no está dispuesto, no hay una rampa, no hay ascensores, ni hay ajustes para que esa persona pueda acceder igual que lo haría cualquier otra persona. Ahí se presenta la discapacidad. Entonces la discapacidad no está en la persona, sino en el espacio y en el entorno. Entonces, entendiendo esto, ahí vamos uniendo un poco o entendiendo más bien, muchas de esas ideas preconcebidas que se tienen sobre las personas con discapacidad y asimismo entendemos por qué a nivel organizacional a veces cuesta un poco tomar esa decisión o determinación de incluir a las personas con discapacidad. Ahora, ¿qué tipos de discapacidad existen? Entonces, está ahí sí, como decían ahorita, una compañera hablaba de la discapacidad cognitiva, pero es una de esas. Y basándonos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que precisamente el Estado colombiano ratifica mediante la Ley 1346 de 2009, la adopta 2 años después de que se aprueba. Colombia se une a esta convención y aquí en esta convención se describen los tipos de discapacidad. Entonces está la discapacidad física y pues como lo dice su nombre, es la discapacidad que se ve, que se observa, ¿no? Entonces la falta de algún miembro, la incapacidad para moverse de pronto con todas las extremidades, las personas que usan silla de ruedas o una prótesis. Esa es la discapacidad física que en sí las barreras que se presentan con estas personas es más
la adecuación de los espacios físicos, ¿no? A nivel arquitectónico, más bien. Por otro lado está la discapacidad psicosocial, que es la que refiere a estas personas con algún trastorno psicológico. Por ejemplo, las personas que sufren de esquizofrenia o tienen algún cuadro depresivo y todos estos trastornos psicológicos entonces repercuten en la persona y también crea ciertos estigmas sociales en donde se concibe de una manera errada a estas personas y asimismo se les niega la oportunidad de acceder al espacio laboral, por ejemplo. En cuanto a la discapacidad intelectual, entonces, bueno, aquí ya sí hablamos de la discapacidad cognitiva, por ejemplo, el síndrome de Down abarcaría en este aspecto también el autismo, aunque no directamente las personas con autismo tienen eh, alguna dificultad cognitiva, pero es más de tipo social en el caso de este tipo de discapacidad. Viene la discapacidad sensorial, que son las personas sordas o las personas ciegas. De las personas ciegas van a tener necesidad de adaptación más en cuanto a las herramientas tecnológicas que de pronto se puedan utilizar para que ellos puedan desenvolverse en el espacio. Y las personas sordas van a presentar barreras más de tipo comunicativo, porque entonces ellos no se comunican igual al resto de las personas. Si se comunican, si lo pueden hacer, usan su lengua de señas o incluso otras herramientas comunicativas, eso ya depende del caso, pero entonces aquí las barreras estarían más de corte en el aspecto de la comunicación. Y está la discapacidad múltiple, que es cuando la persona tiene más de una discapacidad, personas sordociegas, por ejemplo. Y aquí me permito resaltar casos de personas sordociegas que han surgido y son ejemplos y modelos de que bueno, estas personas sí pueden aportar a la sociedad. Entonces, por ejemplo, existe Surcoe, que es la Asociación de Sordos de Colombia, y está dirigida y liderada por Samuel Valencia, que él es un sordo ciego, una persona sordo ciega, y es activista y es líder y ha hecho un ejercicio importante por su comunidad, por las personas sordociegas, trabajando en pro del acceso, por ejemplo, a espacios educativos y también laborales, desde la misma organización. Bien. Entonces, este es un contexto general cuando hablamos de personas con discapacidad y los tipos de discapacidad que existen. Hasta ahí vamos bien. Me pueden confirmar si están escuchando bien, si están recibiendo la información. Por favor, ahí por el chat me, me responden, sí, como para yo saber que están ahí presentes. Bueno, yo sigo y espero ahí sus mensajes de afirmación. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí, respecto al marco normativo. El marco normativo es muy importante. Gracias, Luisa, por responder. En este caso, porque pues es también fundamental saber cómo las empresas que aplican la inclusión laboral están de la mano cumpliendo la norma y la ley existente en el país. Entonces, y bueno, y también la norma internacional. Entonces, como les hablaba hace un rato de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Colombia reafirma esa responsabilidad mediante la Ley 1346 de 2009. Y en esta convención se muestra la necesidad que tiene el Estado de establecer ciertos mecanismos o crear sistemas que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en todos los contextos y también involucra el contexto laboral, en donde no debe haber discriminación por motivo de su condición. Y aquí es importante entender que las empresas que aplican la inclusión laboral, pues asimismo deben hacer ciertos ajustes al interior de la organización, porque no es solo contratar a una persona con discapacidad, no es que yo, bueno, contrato a esta persona y le pongo a hacer cierto oficio o desenvolver cierto trabajo. Pero si yo no hago adecuaciones internamente, lo que voy a crear es un ambiente excluyente, ¿sí? En donde esta persona va a estar relegada a un espacio donde nadie sabe quién es,
cuáles son sus características que debo tener en cuenta para tratarla, para relacionarla. Donde, no sé, por ejemplo, cuando hay el proceso de inducción o capacitaciones del personal, entonces yo sencillamente dejo a esta persona aparte, porque no, esta persona tiene discapacidad, entonces no la voy a involucrar en esas actividades. Entonces lo que estoy creando es una exclusión lejos de incluir a la persona. Entonces por eso es súper necesario que la inclusión, por eso hablamos de un proceso de inclusión, ¿sí? No es solo que la persona entre a una empresa y ya, sino que tiene que haber una relación con todas las áreas de la organización y con todos los procesos. Eso debe ser transversal para no caer o incurrir en acciones discriminantes. Bien. Y esta convención también en su artículo 27 nos habla de el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, ese artículo principalmente habla del contexto laboral. Bien. Ahora, la ley estatutaria 1618 de 2013, entonces esta ley es fundamental, cobija a todas las personas con discapacidad y habla de hacer acciones afirmativas y de ajustes razonables. Y esto no es ajeno a las empresas, como les decía, que realizan estos procesos de inclusión laboral, tienen que entender qué son las acciones afirmativas y qué son los ajustes razonables para poder implementarlos al interior de su empresa. Entonces tienen que realizar, incluso desde su normativa, desde su documentación, tiene que haber un programa de inclusión laboral completo que pueda atender a las necesidades puntuales de la población con discapacidad que entra a ser parte de sus colaboradores o de sus empleados. Entonces, y también debe garantizar el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que los demás empleados, ¿no? Que tengan los mismos derechos de beneficios, de obligaciones laborales, ¿no? Entonces, no es porque tiene discapacidad, entonces le voy a quitar responsabilidades o si viola alguna norma, entonces no voy a llevar a cabo el conducto regular porque tiene discapacidad, no porque eso sería una acción discriminante. Y la ley habla de la igualdad y equiparación de oportunidades, el trato igualitario. En ese sentido, eh, tienen que garantizarse los derechos, pero también los deberes que deben cumplir todas las personas, sin importar su condición. Por otro lado, viene una norma muy importante, que es la Ley 361 del 97, y esta ley establece esos mecanismos sobre la integración laboral de personas con discapacidad. Entonces, es muy enfática en cuanto a prohibir la discriminación laboral desde el proceso de selección, después la contratación, ya al interior de la empresa esas condiciones de trabajo y los despidos injustificados. Esta ley habla de algo que se ha convertido como, como en el coco, digámoslo así, de las empresas para poder implementar esos ajustes o esos procesos de inclusión laboral, que es la estabilidad laboral reforzada. Y es que no se ha entendido bien esta norma. En ese sentido, o para aclararlo, la estabilidad laboral reforzada es una medida que toma el Estado mediante esta ley para evitar acciones discriminantes para las personas con discapacidad que ingresan al campo laboral, porque están más susceptibles a ser despedidos por causa de su discapacidad. Entonces, la ley para cobijar a esta población y que no se genere una doble vulneración propone esta norma, que es la estabilidad laboral reforzada. Resulta que las empresas se van a despedir a una persona con discapacidad porque pronto no está cumpliendo con el rol para el cual se le contrató o porque hay reducción de personal o por las razones que usualmente se dan para prescindir de un empleado. Entonces, tiene que hacer justificar este despido al Ministerio de Trabajo, tiene que hacerlo. Esa es la condición. Pero eso no significa que entonces esté obligado a contratar a esa persona y de por vida y ya no lo puedo despedir, así el empleado no me cumpla, así sea un mal empleado. Entonces tengo que tenerlo ahí por el hecho de tener discapacidad y no, no es así. Pero esa es la mala interpretación que se le da. Y ya vamos a ver cómo hay casos de éxito y empresas que corroboran que definitivamente sí
esta norma se puede, o sea, entienden el objetivo de la estabilidad laboral reforzada y han sabido interpretar la norma y aplicarla también. Entonces, esta ley también habla de incentivos para empleadores, entonces habla de beneficios tributarios, habla del impuesto de renta. Entonces, por ejemplo, las empresas que contratan personal con discapacidad tienen un beneficio en la declaración de renta. Entonces, si no estoy mal, ellos pueden pasar el 200%, ya no el 100%, sino el 200% de la suma total del sueldo pagado al empleador anual. Y esto reduce significativamente el impuesto o la renta. Ujú. Y hay otros beneficios para acceder, por ejemplo, a contratos con el Estado para las empresas que han vinculado personas con discapacidad. Entonces, este es un elemento positivo y un incentivo también que busca el Estado hacia las empresas para aumentar esas oportunidades de inclusión laboral. También esta norma habla de la importancia de adecuar los puestos de trabajo para que sean accesibles a las personas con discapacidad y habla de la formación para el trabajo. Porque si bien es cierto, las personas con discapacidad han sido relegadas de diferentes espacios, también en el campo educativo se les ha dejado a un lado. Entonces, de pronto ellos no cuentan con las competencias, habilidades que sí podría tener otra persona que ha tenido el acceso a esa formación sobre qué es trabajar en una empresa. Entonces, se requieren también pues que ellos tengan un proceso de formación en ese sentido, ¿no? Entender que es cumplir un turno, porque tengo que cumplir un horario, que involucra el que yo firme un contrato, cómo cumple un contrato de trabajo. Todos esos elementos ellos de pronto tienen falencias, no lo conocen precisamente porque no han tenido la oportunidad de acceder también a espacios de formación en ese sentido. Entonces, el Estado ha hecho de la mano con esta ley proyectos y se han creado instituciones que se enfocan en la formación laboral de las personas con discapacidad. Está el decreto 2177 del 22 de diciembre de 2017. Y entonces, este decreto ya lo que hace es la creación del Consejo para la Inclusión de la Discapacidad. Entonces, este consejo busca o su objetivo es coordinar las acciones que el sector privado debe adelantar para impulsar ese ejercicio de los derechos y la inclusión social, laboral y productiva de las personas con discapacidad. Entonces ya es un mecanismo que se crea con el objetivo de incentivar y promocionar la formación para el trabajo y el empleo pues, de las personas con discapacidad. Y finalmente la última norma que les quiero presentar es el decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017. Y aquí se habla de ya como tal el porcentaje de vinculación laboral que deben tener las empresas, bien sea bueno, en este caso es del sector público, para poder acceder a esos beneficios tributarios. Entonces, esta norma, como les digo, importante tenerla ahí presente porque las empresas pues que vinculan laboralmente a las personas con discapacidad logran incursionar y obtener ciertos beneficios positivos para la organización y su desarrollo. Bien, ahora sí, pasemos a esta parte de los mitos que se tienen con respecto a la inclusión laboral. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Se piensa, por un lado, que las personas con discapacidad solo pueden apuntar a ciertos cargos. Entonces, las personas ciegas solo pueden apuntar a cargos de oficina, por ejemplo. O las personas sordas no pueden apuntar a un cargo de atención al cliente, porque ¿cómo se va a comunicar? No, no se puede. Solo pueden estar como en cargos operativos, se piensa. O las personas con discapacidad física, entonces no pueden realizar trabajos de operativos, no sé, por poner un ejemplo. Esa es una falsa creencia, son mitos que se pueden tener. Y resulta que no, los cargos no se diseñan pensando en la discapacidad, jamás, eso no es así. Los cargos o las condiciones para crear un perfil de cargo es un perfil por competencias, eso es lo que se crea. Entonces,
Lo que hay es categorías de competencias de acuerdo al cargo. Para este cargo yo necesito una persona con estas habilidades, con estas cualidades, con estas características. Y la discapacidad no tiene por qué ser una de las condiciones del cargo. Entonces no tiene que ver, ¿no? Las personas se desempeñan en los cargos de acuerdo a su formación, competencias e intereses, no de acuerdo a la discapacidad. Sí, hay casos, por ejemplo, no acá en Colombia, porque aquí estamos como un poquito apenas avanzando en el tema, pero sí, en Estados Unidos, por ejemplo, hay almacenes donde la persona que te atiende es una persona sorda. ¿Sí? Entonces tú llegas y dices, no, mira, quiero comprar tal cosa. Resulta que, bueno, la persona como no habla como nosotros, lo que hace es que tiene una tablet y tiene ahí como las preguntas frecuentes. Y le pregunta a la persona, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué requieres? La persona ahí habla y le responde textualmente la persona sorda ve, ok, va, busca el producto, lo que requiere la persona y se comunican. No hay diferencia, no se crea una discapacidad, no se crea una barrera. Entonces, fíjense lo interesante. No hay límites. Realmente los límites están en el espacio y en la falta de idear esas estrategias de adecuación y ajustes internamente. Bien, otra idea que tienen muchas empresas y empresarios es que si yo contrato una persona con discapacidad, entonces eso me va a acarrear unos costos adicionales muy altos en mi empresa. Entonces yo no puedo acarrear con esos gastos. Me queda más fácil contratar a alguien que no tiene discapacidad y ya. Bueno, eso también es un mito porque realmente el implementar un ajuste razonable no necesariamente me va a acarrear a mí gastos importantes o muy altos. Realmente no. Y más bien puede traer muchos beneficios a los empleados. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el caso de las personas sordas, si bien al inicio, en todo el proceso de inducción, sí habría que realizar un ejercicio de costos de inversión en el caso de un intérprete de lengua de señas, ¿no? Que les pase la información a los empleados nuevos en todo el proceso de inducción. Pronto ahí sí habría un costo adicional, pero resulta que ya, y en la práctica se ha visto, ¿no? Que los empleados con discapacidad auditiva, sordos, ya en el ejercicio de sus labores, empiezan a crear esos vínculos con los otros compañeros y se empiezan a generar propuestas muy interesantes. Entonces hay empresas que han creado como espacios de capacitación en lengua de señas, entonces donde los mismos empleados sordos enseñan a sus compañeros vocabulario básico de lengua de señas. Muchos de ellos empiezan a aprender señas, entonces ya se conversan con sus compañeros y ellos mismos les ayudan a pasar la información que se tiene en ciertas reuniones o a guiarlos y orientarlos cuando ellos están pues, realizando su trabajo. Entonces, algún procedimiento, alguna acción que no haya quedado clara, entre los mismos compañeros se colaboran. Entonces, lejos de ser una inversión, perdón, un gasto, es una inversión para la empresa, porque genera como todos estos nuevos espacios y formas de comunicación e interacción que además repercuten en un clima laboral favorable, que al final eso va a redundar en índices altos de productividad. Entonces, fíjense aquí lo interesante. Y no sé, por ejemplo, en este tema de ajustes razonables, si es una persona con discapacidad física, entonces puede pensarse que no, que entonces me toca destruir el edificio porque yo nunca hice rampas y yo no hice ascensores, y no. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues pensemos en el cargo de la persona, porque si es un cargo, digamos, de oficina y se puede realizar desde la casa, pues hoy día se ha implementado el teletrabajo, ¿por qué no hacerlo, no? Y que la persona no tenga que desplazarse, sino una o que otra. Y los ajustes son precisamente ajustes, ¿no? Hay dispositivos que se han creado, por ejemplo, está la escalera y no hay ascensor, pero se ha creado un dispositivo en donde se engancha la silla y ella sube sin dificultad por la escalera. Entonces, realmente no son ajustes que involucren mucho dinero y gasto de recursos. Y si se compara entre beneficios, ¿no? De la inversión, costo-beneficios, pues realmente los beneficios son muy altos y valen la pena. ¿M? Otro de los mitos, lo que le mencionaba hace un rato, ¿no? Este tema de la estabilidad laboral reforzada.
Entonces, que se piensa que una vez contratada la persona con discapacidad, ella es intocable, no lo puedo sacar de mi empresa, así resulte ser un empleador muy mal, un empleado muy malo. Entonces no lo puedo sacar, no, no, sí se puede, mientras no sea por temas discriminantes, ¿no? Mientras yo no esté sacando a esa persona por su discapacidad. Eso es lo que está velando la ley y eso es lo que protege en cuanto a las personas con discapacidad, es eso, evitar pues que haya una doble vulneración. Pero de resto, pues las personas con discapacidad pueden ser buenos como malos empleados, ¿no? Pueden ser muy responsables como irresponsables. No por el hecho de tener discapacidad, tienen que tener una condición de ser humano distinta. Entonces, bueno, otros, otros mitos a este respecto es que a veces se confunde la discapacidad con estar enfermo. Entonces muchas empresas dicen, no, yo no contrato personas con discapacidad porque seguro que ellos van a pedir más tiempo para citas médicas, el ausentismo pues va a ser mayor, esas personas pues van a resultar ser definitivamente, eh, perdona, definitivamente pues van a afectarme a mí internamente porque entonces los procesos van a estar turbados y no se van a dar con continuidad. Bueno, pero resulta que esto no es así. Las personas con discapacidad y la discapacidad no está vinculada a estar enfermo, ¿sí? No por tener discapacidad, no sé, me da más gripa o sufro de jaqueca. No, eso no está vinculado una cosa con la otra. No tiene una razón de ser. Es más un mito y una creencia falsa que se tiene que circula por ahí. Porque es que la discapacidad es una condición. A la persona no se le va a quitar su discapacidad. O sea, es una condición con la que tiene que vivir. Si yo soy una persona sorda, pues mañana no me voy a levantar siendo oyente. Eso no va a pasar. Entonces es una condición, es como una característica de la persona y no está vinculada a la enfermedad, ¿no? Entonces, de hecho, los índices de las empresas que han contratado a personas con discapacidad muestran que son más juiciosos al cumplir sus horarios, menos ausentismo se ve en esta población, son muy responsables y se identifican muy bien con la empresa que les brinda esta oportunidad, ¿no? Como que se sienten realmente muy agradecidos con las empresas que les permiten hacer parte de sus empleados, de su equipo de trabajo. Y tiene mucho que ver porque como han sido relegados durante toda la vida en muchos espacios, pues agradecen mucho a quienes realmente les permiten incursionar en ese contexto. Pues también es algo positivo en ese sentido. A veces se piensa también que entonces las personas con discapacidad deben trabajar solo en fundaciones u organizaciones no gubernamentales, como en asociaciones, en fundaciones, y no necesariamente, ¿no? O sea, volvemos al caso a entender que la persona con discapacidad es un ser humano integral y todos los seres humanos tenemos intereses distintos, habilidades y competencias diferentes. ¿Sí? Entonces, a algunos nos gusta la educación y es social, pero a otros no, a otros les gusta más lo operativo, lo de crear, de innovar, la ingeniería, por ejemplo. Y eso no es distinto en las personas con discapacidad, es lo mismo. Entonces ellos desarrollan habilidades y competencias distintas de acuerdo a sus intereses, porque son seres humanos, seres humanos. Su discapacidad no los hace más o menos seres humanos. En cuanto a la baja productividad, entonces se piensa que estas personas seguramente no van a cumplir con los estándares de la organización, de pronto no van a dar cuenta de los objetivos, de las metas, porque tienen discapacidad. Y resulta que esto no es así. De hecho, su rendimiento es igual al de los otros trabajadores que ocupan el mismo cargo. Eso es lo que han dicho empresas que ya han incursionado en este sentido, en la inclusión de estos empleados. Siempre y cuando el cargo que se le dé a esta persona esté de acuerdo a sus competencias y se haya hecho un buen proceso de selección, de inducción y se garanticen los ajustes razonables, esta persona puede operar de la misma manera que los demás y puede incluso tener mayores índices de rendimiento que los demás. Eso en cuanto a los mitos que existen, ¿no? En este campo.
Cuéntenme si hasta ahí vamos bien, si me están llevando la idea, si tienen preguntas o inquietudes también déjenmelo saber. Ahí pueden escribirlo en el chat, yo los voy leyendo y estoy pendiente de sus comentarios. Estoy dando acceso a otras personas. Me abro el chat para leerlos. Listo, ahí estoy pendiente diciendo y también si tienen dudas, preguntas, inquietudes, también me lo dejan saber, por favor. Quiero saber si no esté yo aquí hablando sola, sino que ustedes sí me están escuchando. Entonces, bueno, me dejan saber. Yo voy aquí avanzando para que logremos abarcar todos los contenidos que tenemos planteados para el día de hoy. Bien, entonces, ahora viene el tema de barreras. Barreras. Entonces, cuando hablamos de barreras, nos referimos a esos obstáculos, según la ley 1618, nuestra ley estatutaria, son aquellos obstáculos que nos impiden realizar ciertas acciones y cumplir propósitos y objetivos puntuales. Entonces, estas barreras que existen para las personas con discapacidad pueden ser de tipo de movilidad o adecuación de los espacios. A los profesores les dan un bono por cumplimiento, Sí, ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido? pero alguno no. Entonces, mire, para que creo que ya me revisó Laura. Tienes el micrófono encendido, voy a silenciarte. Bien. Si quieren participar, igual háganlo con confianza, encienden el micrófono o me escriben por el chat, yo estoy pendiente. Bien. Entonces, y alguien que me notifique, porfa, si me está escuchando, ¿sí? Que me escriba ahí sí por el chat. Gracias. Bueno, entonces, las barreras de movilidad tienen que ver con la adecuación de los espacios. Entonces nos referimos a las personas con discapacidad física. Entonces, el mismo ejemplo que les decía, la persona que usa silla de ruedas, entonces puede presentar barreras de acceder a un espacio si no están las rampas, si no hay un ascensor, si los espacios no están de, creados desde el inicio del diseño, desde la construcción del edificio, del predio, no se ha pensado pues en que puedan acceder todo tipo de personas. Entonces, en ese sentido se crearían barreras. Pero también existen barreras en cuanto a la educación y formación. Y aquí vuelvo y traigo a colación cómo las personas con discapacidad de pronto no tienen los niveles educativos y pueden a veces no ajustarse al perfil requerido. Entonces, ahí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer la empresa? Poder flexibilizar esos requisitos de ingreso para los empleados. Pues más que titulaciones, se requieren personas con competencias específicas para el desempeño de los cargos disponibles. Entonces, es un elemento que va a ser importante a tener en cuenta cuando se inicie un proceso de inclusión laboral y cuando se cree ese perfil por competencias, ¿no? Y se pongan esos requisitos que se van a solicitar a la persona que va a ser contratada. También existe la barrera actitudinal. Y cuando hablamos de esas barreras actitudinales, tienen que ver con los imaginarios y actitudes que se tienen con respecto a las personas con discapacidad. Entonces, de pronto que se piense que ellos no pueden rendir igual que otra persona, que no tengan las capacidades, o de pronto los gestos, el rostro. A veces pasa mucho, por ejemplo, con las personas sordas, que llegan a un espacio y como las personas no van a saber cómo comunicarse o de pronto no manejan la lengua de señas, entonces se asustan y hacen caras y miran para otro lado y como que se hacen que la cosa no es con ellos. Y las personas sordas han dicho, me siento como si fuera un marciano, como si yo fuera de otro planeta, porque me miran raro. Entonces esas actitudes afectan bastante y crean una barrera, ¿no? Ya de inmediato ese tipo de acciones y ese tipo de, sí, de reacciones, lo que hacen es hacer sentir a las personas mal y crea un ambiente desagradable. Entonces, al interior de una empresa que contrata personas con discapacidad hay que sensibilizar al personal, hay que enseñarles
bueno, vamos a contratar personas sordas, por ejemplo. ¿Qué características tienen las personas sordas? ¿Cómo me puedo comunicar con ellos? ¿Tengo que aprender lengua de señas 100% o qué tengo que saber para poder tener una mínima conversación? ¿Cómo me puedo desenvolver? Todas esas herramientas que van a permitir eliminar esos imaginarios y esos estereotipos que se tienen sobre las personas con discapacidad. Bien, también hay una barrera y es en cuanto a habilidades técnicas y blandas. Entonces puede ser que las personas con discapacidad, y esto sí es cierto, tengan algunas dificultades de adaptación al inicio, ¿no? En el ambiente laboral, porque como nunca han estado en estos espacios, es su primera experiencia, pues ese tema de ajustarse, adaptarse no va a ser fácil al inicio. Entonces, en este caso, las empresas deben apoyarse bastante de estos elementos de capacitación y adaptación, ¿no? Esto es muy importante en ese primer inicio, en la inducción laboral. Tiene que ajustarse para estas personas con discapacidad. También vamos a ver barreras de gestión y aquí hablamos como al interior de las empresas, cómo se flexibilizan esos procesos de gestión humana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de contratación, selección, capacitación o incluso desvinculación de los empleados, el tema de la estabilidad laboral reforzada. Entonces, tiene que gestionarse todos estos procesos al interior de la empresa para que sean accesibles a las personas con discapacidad que entran a laborar dentro de la empresa. Bueno, entonces hasta aquí hemos podido ver las barreras que existen, hemos visto esos mitos también con respecto a las personas con discapacidad y la inclusión laboral. Pero entonces ahora veamos en qué beneficia a una empresa contratar personas con discapacidad. Ah, bueno, pero antes de eso, ¿qué no es inclusión laboral? Repasemos. Entonces, la inclusión laboral no es contratar a alguien y le pago un poquito menos porque le estoy ayudando. Estoy ayudando porque pobrecito, nadie le da la oportunidad. Entonces yo le doy la oportunidad, pero pues no le pago lo mismo que los demás. Eso no sería inclusión laboral, eso sería exclusión y discriminación. Entonces, no pensemos que eso es inclusión laboral. Incluir a alguien solo porque sí, por hacerle un favor. El trato asistencial, ¿no? Desde el pesar, desde voy a ayudarlo o tomar ese rol paterno, entonces yo lo cuido, lo protejo y él no toma decisiones, no dice nada, yo hago todo por él. No, eso no es inclusión laboral. O pensar que es una enfermedad, es que está enfermito, entonces no, eso no es inclusión laboral. Tampoco inclusión laboral es solo accesibilidad física, no tiene que ver solo con adecuar el espacio internamente, no son solo las personas que tienen alguna movilidad reducida, ¿no? Recordemos que hablamos de 5 categorías de discapacidad. Tampoco se contrata una persona con discapacidad, como veíamos en el video inicial que les mostré, por recibir económicamente beneficios a la empresa, y aunque si bien es un aliciente, ese no debe ser el motivo principal. Y como les decía, pues tampoco es hacerle un favor a la persona con discapacidad, porque la empresa no contrata para hacer favores a las personas, la empresa contrata porque necesita un personal humano cualificado, con competencias que me permita el desarrollo de mi empresa. No voy a contratar por pesar. Esa no debe ser la motivación. Eso no sería inclusión laboral. Ahora sí, ¿cuáles son los beneficios de implementar este proceso de inclusión laboral? Entonces, por un lado, y las empresas que lo han aplicado están de acuerdo con esto, en que cuando hay aceptación a la diversidad, ocurren cambios positivos en el clima laboral y en la cultura organizacional. Entonces, a nivel de cultura organizacional se fortalece con la inclusión de estas personas. También hay apertura a la innovación. Entonces, al contratar personas diversas, entonces también viene a haber posibilidad de innovación y eficiencia al interior de la empresa, ¿no? Porque invita a trabajar con la diversidad. Entonces, asimismo pueden surgir nuevas ideas y propuestas que van a beneficiar a la empresa.
También se identifican nuevos talentos. Entonces la población con discapacidad ha estado como alejada un poco y no se ha permitido conocer más de lleno qué tiene que aportar esta comunidad a la sociedad. Entonces cuando se da esa opción, pues también podemos sorprendernos en que haya talentos muy importantes dentro de estas personas que aporten significativamente a la empresa. ¿Qué más beneficios trae la contratación de personas con discapacidad? Entonces, como veíamos, hay beneficios tributarios, entonces, económicamente, pues, como veíamos dispuesto ahí en la ley 361 del 97 y el decreto que le corresponde, se describe esos beneficios a los que puede acceder la empresa que implementa estos procesos de inclusión laboral y también las condiciones que hay para acceder a estos beneficios. Por otro lado, las personas con discapacidad llegan a tener mayor capacidad de concentración, de rendimiento en el trabajo. Eso está comprobado y hay menor índice de accidentabilidad. Entonces, por el contrario que se piensa a veces, no, es que las personas con discapacidad pueden estar más vulnerables a sufrir un accidente laboral. Y bueno, no tiene por qué ser así, porque si definitivamente la persona pues recibe toda la información, igual que la está recibiendo el resto de los empleados y recibe todo ese proceso de inclusión. Entonces, ¿por qué tendría que estar más en riesgo que los demás de sufrir un accidente laboral? Realmente esto no es así. Tengo una duda si ustedes me están escuchando. Quiero confirmar que sí, que efectivamente. Entonces, no sé si Luisa me puedes indicar ahí, sí, Nicole, de pronto, a ver, yo miro quiénes están aquí. Tengo 9 participantes. Laura, sí, ahí ya me hicieron el signo que bien. Listo. Gracias, quería ahí confirmar. Listo. Entonces también, por otro lado, la imagen de la compañía llega a ser más favorable. Y esto es un hecho de que los clientes de las empresas están más dispuestos a contratar con empresas que ejercen la responsabilidad social y llevan a cabo estos procesos de inclusión laboral. Están más dispuestos a contratar con este tipo de empresas que con otras, precisamente porque la imagen corporativa se fortalece, se fortalece y llega a ser más aceptada y positiva en la manera en que se presenta al público en general. También evita la rotación del puesto de trabajo, porque se ha comprobado que las personas con discapacidad eh, se mantienen en sus lugares de trabajo durante mucho tiempo, se corresponden como a esa atención de la empresa al vincularlos y al hacer todos los ajustes para que ellos continúen en sus empresas y puedan desarrollarse profesionalmente y hacer carrera también dentro de la empresa. Entonces el resultado es que son empleados muy fieles y comprometidos con la entidad. Entonces tienen más probabilidad de permanecer en un puesto de trabajo. Así se evitan o se ahorran estos costos de rotación laboral. También beneficia porque las personas sordas pues se sienten útiles, apreciadas, con oportunidades. Y entonces asimismo le corresponde a la empresa, como decíamos. Entonces fíjense que es un gana y gana. Están aportando a la población con discapacidad, una población vulnerable, pero también, por otro lado, la empresa recibe unos beneficios importantes al contratar a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, estos son los beneficios, digamos que en la teoría que les estoy mencionando, pero ya en la práctica, ¿cómo es? Entonces, entremos a esta parte y veamos casos de éxito. Quise buscar empresas así conocidas, familiares por todos, para que ustedes vean que efectivamente este es un ejercicio que se está implementando y que las empresas están promoviendo. Entonces aquí les traigo el caso de Toto, la empresa Toto. Toto, entonces, es una empresa que ha realizado un ejercicio, ha creado un programa de inclusión laboral al interior para tener en cuenta a las personas con discapacidad.
Y en ese momento, el 11% de sus empleados son personas con discapacidad. Ellos han empleado un modelo de empleo inclusivo para población vulnerable, así lo llaman, y han realizado, especificado y documentado ciertos lineamientos en el proceso de selección, de contratación, de inducción, aprendizaje y comunicaciones. Ellos han vinculado sobre todo personas con discapacidad auditiva. En la foto ustedes ven, ellos son personas sordas y, bueno, personas sordas y oyentes seguramente hay también ahí en sus compañeros y están haciendo la seña de Toto, la seña de Toto que es así, con dos, la T, esa es la T en señas y la están haciendo así, como pues la imagen que están utilizando para presentar este programa de inclusión laboral que ha ejecutado la empresa al interior. Toto se ha centrado pues en la contratación de talentos diversos y esto ha traído como consecuencia la innovación. Hay un documento que al final les voy a permitir compartir que es un compendio de diferentes empresas y presentan esos casos de éxito puntuales de las empresas que han innovado en este sentido en inclusión laboral, que ha sido liderado por la ANDI y pues, por otras empresas en este sentido que trabajan en pro de la inclusión. Ahorita se los voy a compartir o tal vez en el grupo para que ustedes también puedan tenerlo de primera mano. Entonces, han hecho ejercicios de formación, cualificación de sus empleados. Entonces, han formado un equipo competente. Y en cuanto a clima laboral y tasa de accidentalidad, fíjense, es el 1% en tasa de accidentabilidad. Entonces, es un porcentaje muy positivo al interior de una organización y el clima laboral se ha fortalecido indudablemente. Y bueno, quiero presentarles este video pequeñito que muestra un poco el panorama, cómo se vive al interior de Toto y cómo han vivido la inclusión laboral. Lo voy a reproducir. Hoy estamos en Toto y les vamos a contar por qué esta es una empresa incluyente. Adriana Camacho, soy la directora de Atracción y Desarrollo en Toto. Toto es una empresa incluyente porque definió unos grupos poblacionales y estos grupos son los jóvenes, las mujeres y las personas en discapacidad, donde tomamos la decisión de aportarle, de apostarle para brindarles oportunidades laborales. Tenemos personas con discapacidad auditiva, con discapacidad cognitiva, tenemos mujeres que les estamos brindando oportunidad para que estén en logística, en comercial, en costura. Adicionalmente, tenemos unos jóvenes que les brindamos la oportunidad de su primer empleo. Su propósito superior es impulsar tus sueños, contigo siempre vamos. Y de ahí empezamos a identificar cómo podemos acompañar a las personas en su camino, en su trayectoria. Nuestros retos ha sido cómo romper paradigmas. Por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva, en algún momento decir, ¿será que logran la productividad? ¿Que logran el desempeño esperado? Y hemos visto con las mediciones que hemos hecho que realmente superan la productividad de una persona que no tiene discapacidad y ahí es donde empezamos a romper paradigmas. A nivel organizacional, a Toto ha sido la fidelización del talento y a nivel de las personas vemos como ellos también tienen su proyecto de vida, donde les damos la oportunidad de construir, de hacer realidad sus sueños, que cada día vean que son personas valiosas y que son personas que pueden aportar tanto para su familia a una organización y que también pueden llegar a aportar al mundo. En Toto, todos somos empresa. Hoy estamos. Bueno, entonces espero. Me dijeron aquí, no se ve. ¿No se vio el video? Pero esto, no, esto fue hace ratico. ¿Me confirman si lo pudieron ver? El video de Toto. ¿Sí se vio? Bueno, listo. Entonces, sí. El video, como pudieron observar, muestra efectivamente cómo Toto, al implementar ese programa de inclusión laboral, ha logrado aspectos positivos en la empresa. Ellos hablan de la fidelización del talento humano, hablan de la imagen corporativa y también cómo contribuyen al desarrollo profesional y personal de cada una de estas personas. Entonces es un gana y gana. Es una empresa que contribuye y ejecuta lo que es la responsabilidad social, atiende a una población vulnerable, pero también está
como correspondencia a este ejercicio, entonces también recibe aportes importantes al interior de su organización. Y ahí podíamos ver las imágenes, los videos que efectivamente estas personas se desenvuelven en igualdad de condiciones al resto de los demás empleados. Y también algo que impacta de verdad positivamente es el tema de la relación y el clima laboral, ¿no? Se ve muy afectado en ese sentido de manera positiva, porque pues es un aprendizaje nuevo para todos los empleados y es un aprendizaje no solo para el entorno laboral, sino para la vida. El entender que hay otros que a veces no sabíamos que existían. Hay poblaciones pues, que han sido invisibilizadas por mucho tiempo y mira, resulta que están ahí y que pueden aportar y que pueden brindarnos bastantes elementos positivos para nuestro crecimiento personal y profesional. Ese es uno de los casos de éxito. Por otro lado está Essilor. Esta es una empresa de óptica, de optometría. Ellos también llevan un tiempo considerable realizando este ejercicio de inclusión laboral y entre los aspectos positivos que han obtenido es que se ha concientizado a los líderes de área, entonces a los líderes de su organización se les ha hecho este ejercicio de sensibilización y ellos entienden claramente pues quiénes son las personas con discapacidad que hacen parte de la empresa. Han hecho ajustes razonables en la publicación de vacantes para que también esas publicaciones sean accesibles a las personas a quienes quieren llegar. Han hecho ajustes en el proceso de selección e inducción. Cuentan con espacios directamente para las personas con discapacidad y sus otros compañeros, espacios pues que permiten ese disfrute del empleado, esos espacios de esparcimiento también, lo que crea pues esa corresponsabilidad con la empresa. Han creado incluso un comité de discapacidad e inclusión y los mismos empleados con discapacidad auditiva han realizado un trabajo de creación de neologismos o vocabulario en lengua de señas específico de lo técnico de la empresa, ¿no? Del producto de la empresa, de la maquinaria y de todos los espacios internos han creado esas señas para referirse. De esa manera, cuando ingresan empleados nuevos, pues ya hay un plus, ya hay un avance, ya hay manuales, información, señas creadas para que ellos se adapten más fácil a todo el proceso de la empresa. Entonces, fíjense cómo la inclusión laboral da pie a la apertura de otros ejercicios bien interesantes. También está el caso de L'Oreal. L'Oreal entonces, bueno, es una empresa muy conocida y ellos se hacen una alianza con Arcángeles, que es una fundación enfocada a la promoción de derechos de las personas con discapacidad y también permiten esa articulación y apertura de espacios en el campo laboral. Entonces ellos aquí van a contar un poco cómo fue el proceso y cómo Arcángeles contribuye a la inclusión laboral de estas personas. Entonces lo voy a reproducir para que veamos este apartado. Voluntaria, ellos desde un inicio tuvieron la iniciativa de incluir en su planta personas con discapacidad y pues buscaron nuestra asesoría para hacer todo el proceso de es una cosa que tiene mucha función y no lo tener, pero no, pues igual también desde Colombia quiso seguir un poco corporativo en la inclusión a personas tipo de discapacidad, entonces la mujer tener ese tipo de experiencia laboral impacta su país, nuestro, enfoque que hicimos
se separa y la planta con tal algún tipo de ansiedad. Eso es muy chévere. Ay, Luisa, que no se escucha el video. No sé si sea el internet, voy a hacer les voy a enviar aquí el grupo y ustedes lo pueden revisar. Es como de que nos está produciendo. Ujú, mm, ¿dónde está el? Sí, está. Ya lo revisé. Es, es un caso bien interesante porque entonces sea L'Oreal se articula con Fundación Arcángeles y entonces aquí va viendo, bueno, ellos están describiendo cómo fue el proceso. Aquí yo estoy adelantando, no sé si imágenes aquí están viendo las personas sordas. Ellos todos son personas con discapacidad auditiva. Y entonces se les está el proceso de inducción. Todos pasaron eso de selección y después no todos fueron seleccionados, ¿no? Hace el mismo juicio quienes pues todas las que se le realizan, pues finalmente son seleccionados y pues a una empresa. Entonces, aquí lo que quiero es que las empresas que quieren implementar estos procesos de inclusión muchas veces tienen que buscar esas alianzas, las empresas pueden orientar o ejecutar el proceso. Bastantes funciones que trabajan en pro de Best Buddies es una de las organizaciones principales que trabajan en temas de inclusión laboral con todo tipo de población con discapacidad. Por ejemplo, un caso de altar de es con Valdés. Juan Valdés es aliado con Best y han hecho ejercicio muy de ellos contra personas con discapacidad cognitiva y tienen todo un proyecto también de con ellos directamente y hacen unos cursos anuales. Y bueno, reconocida nacional, ejercicio de vinculación y de inclusión laboral. Entonces, esto de tal que esta alianza, la Fundación Ángel, hay otras fundaciones que tocan también de discapacidad, por ejemplo, las fundaciones se enfocan a discapacidad activa, asesora, como ente asesor y consulta para, bueno, en todos los espacios, pero las empresas que quieren vincular, buscar directamente asesoría con empresas que están en capacidad, otro tipo de discapacidad. Y esto es muy importante, que les va a ayudar en tu filtro inicial, en la búsqueda de perfiles, en también llamar al personal, citar a la entrevista. Entonces, usualmente la empresa tiene como los medios o el contacto, el conocimiento de divulgar la información con esta acción. Qué bueno que saben, pues que tienen este conocimiento, que sí, la forma de vincular con esa población y dar sus ofertas laborales. En ese sentido. Entonces, sería ejercicio de realizar. Está el caso de EM, entonces EP es una empresa, ¿no? Permítame un segundo. Ya, desactivé. Bueno, porque les voy a mostrar otro caso que es empresas de, no sé, es una de las empresas, es empresa privada, pero es de primeras que realizan este de realizar un programa y una política de inclusión al interior de la empresa. Y les ha fortalecido el clima organizado. También hay un compromiso importante, alta desde los, o sea,
ya y se ya toda este ejercial y también pausa, la pausa. De con un momento. Ujú. Entonces, bueno, mientras comparto, disfrutando porque se bloqueó un poquito. Entonces, les estaba. Ahí me escuchan, ahí me están escuchando. Confírmenme si, no sé si fue aquí como un momentico que se bloqueó el equipo, ¿sí? Listo. Pues ya vuelvo yo aquí a compartir pantalla. Entonces les estaba hablando de empresas públicas de Medellín. Entonces ellos han hecho todo un programa y un ejercicio de vincular personas con discapacidad, pero entonces viene bien organizado y bien diseñado desde alta dirección. Entonces voy a otra vez a compartir pantalla. Acá. Vamos a ver, aquí está. Mm, Aquí, adelanto, me atrasé un poco acá. Vamos a ver si nos permite escuchar este TPM. Si no, les vuelvo y les envío el link, sino que me parece importante que ustedes vean esos casos de éxito puntuales, ¿no? Ya cuando uno las imágenes, los videos, pues ve que realmente esto sí es posible. Entonces voy aquí a compartir sonido. Listo. A ver, ustedes me dicen. Incluir comodidad, invitamos pues a todas las empresas Perdón. para que sigan acompañando estas iniciativas de inclusión laboral y brindar así mayores oportunidades. 2012. Discapacidad. Conozcamos a Milena Giraldo. Hola, yo soy Milena Giraldo, tengo 28 años de edad, soy psicóloga de profesión, egresada de la Universidad Católica Luis Amigó y especialista en psicología organizacional de la Universidad de Antioquia. Ingresé a EPM desde junio de 2019 gracias a un programa de inclusión laboral dirigido especialmente para personas con discapacidad en el que tuve la posibilidad de participar. En este EPM implementó los ajustes razonables que necesitamos las personas con discapacidad para participar equitativamente de todos los procesos organizacionales. Para mi caso, implementó lectores de pantalla, un computador accesible en donde pude responder todas las pruebas de selección, las simulaciones técnicas, las pruebas de conocimiento, las entrevistas psicológicas, lo cual permitió que este proceso fuera tan riguroso como cualquier otro de la organización. De esta manera pude participar y vincularme al cargo de profesional de desarrollo del talento humano en el que actualmente me encuentro desempeñando funciones relacionadas con temas de diversidad, inclusión y equidad de género. Bueno, entonces hasta ahí les muestro. Si lograron escuchar, confírmenme, porfis. Yo miro el chat. Bueno, a ver si lograron igual. Y a enviar el link de ese video. El caso de Elena. A ver si lo escucharon. Elena, les voy a enviar el link. Enlace. Ya es súper completo. Pues yo también necesito de WhatsApp. Entonces, a mí este caso me llama la atención, porque entonces fíjense que en el proceso de elección ya dice que hicieron una ajustes, pudiera responder las pruebas.
métrica, técnicas, lección, todas estas pruebas de igualdad de condiciones. Entonces, fíjense, porque como es una discapacidad, porque fíjense, lo único que hay que hacer es la adaptación, pues todo de para que exista el programa, pues creo que es el pantalla, para que ya pues, su ejercicio sea más posible, si hay otra persona, ya con el programa ya puede todo, siendo toda la punta o las instrucciones que se leen, es la de la mejor, sí, como un en donde como una persona conocida, entonces, pues nada, evitemos esos no en condiciones. Entonces, como ella, profesión de psicología profesional, a propósito de nuestro tema, y entra a trabajar en recursos humanos. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocer exactamente ella con en este momento una entidad en la cual yo trabajo, que es enfocada con discapacidad y nos contrató una capacitación sobre esta acción. Entonces, efectivamente, Fico es una empresa de éxito o la ejecución de procesos de ejecución oral, personas con discapacidad. Muchos casos de éxito. Voy a mostrarles uno último, con familia. Y es la parte de esta empresa que si esto causa una compensación enfocada a la creación de empleo y a la creación de espacios accesibles. Es que, perdón, ellos dieron una espacios accesibles a las personas que van a visitar de sus servicios. Entonces, con personas con discapacidad, ellos estaban preparados para atenderlos y brindar toda la asesoría de igualdad de condiciones. Entonces, a esta entidad solventa ese tema de formación y de educación que hablaba antes, que no tienen esa falencia las personas con discapacidad, porque no han accedido a estos espacios de mejor manera. Entonces, esas cajas de compensación forman de una manera completa a las personas con discapacidad y les permiten ese proceso de vinculación y buscan también las opciones de apertura de empresas que estén dispuestas a contratar personas con discapacidad. Entonces, usualmente las cajas de compensación pues, tienen todo un programa de asesoría y formación a las personas para el acceso a la vida laboral, pero no hacen la adaptación en cuenta a la persona con discapacidad. Entonces, en caso de éxito, que ellos sí vinculan también a esta población y hacen los ajustes para que ellos también reciban sus servicios en igualdad de condiciones que otras personas. Y también ellos han permitido casos de éxito importantes de población con discapacidad. Entonces, vean, acá, vuelvo y les comparto una partecita para que la escuchemos de Confamiliar, del Quindío, veámoslo acá. Soy productiva porque estoy haciendo un buen trabajo en este hotel. Juan David, Jefferson y Camilo tienen algo en común que los hace diferentes pero iguales a sus compañeros de trabajo. Son competitivos, productivos y eficientes en sus labores. Son personas con discapacidad. En la búsqueda de mejorar la calidad de vida para ellos y otras personas con su misma condición, Confamiliar Risaralda, dando alcance a uno de sus principios misionales de inclusión a la población con discapacidad, traza diferentes programas, planes y proyectos encaminados a generar bienestar, igualdad y equidad. Unido a esto, Confamiliar Risaralda logra estructurar el programa de inclusión laboral, consolidando un modelo para articular y fortalecer los servicios de formación y capacitación para personas con discapacidad en alianza con el sector empresarial, generando... Bueno, y yo compartir parto de para que lo vean completo el video. Empleo formal.
nosotros como Gran Hotel conocimos del programa a través de los funcionarios de Confamiliar Risaralda. Entonces, voy a mandar aquí por el link, ustedes lo mirar, si no se escucha bien se los voy a enviar mejor. Ahí nos está en el caso de personas, una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva y una persona con discapacidad cognitiva. Y muestra cómo Confamiliar lo que hizo fue un ejercicio de formación y educación de estas 3 personas y les permite ingresar a una empresa, un hotel. Entonces ellos ya cuentan pues su experiencia ya siendo contratados y ya como empresarios y como pues han vivido toda la experiencia y el agradecimiento también a Confamiliar. Pero Confamiliar me parece interesante lo que resalta ahí, y es que ellos crean todo un programa que les permite ofrecer también a las empresas capacidad humano, con personas con discapacidad, pero un talento humano pues importante con las competencias que estas empresas pueden buscar. Entonces, fíjense que las empresas van a estar también más tranquilas de contratar unas personas con discapacidad pues que ya vienen de todo un proceso de formación por parte de esta caja de compensación. Entonces también estas alianzas ahí son importantes porque le da la tranquilidad al empresario de que va a contar con este personal humano ya cualificado, ¿no? Que ya vienen de un proceso de formación donde se les ha inculcado pues cómo debe ser este ejercicio laboral ya internamente, el cumplimiento de un contrato y en fin. Entonces, resalto esas alianzas ahí son importantes. Ustedes ya pueden ver estos casos de éxito con los links, porque bueno, ahí las fallas técnicas a veces no nos dejaron verlo completico. Pero bueno, ahí yo les envié los links, los enlaces. Entonces, esos son solo unos casos de éxito. Yo espero un documento de ahí, más empresas que son Valdez mencionaba, no se me ven ahorita, pero hay empresas floricultoras, por ejemplo, que han también la vinculación laboral con discapacidad y dan cuenta que beneficios, entonces, inician el proceso, vuelven a convocatoria. Entonces, eso que indica que definitivamente sí, sabe los aportes importantes que hace esta población y los beneficios que tiene para la organización. Entonces, bueno, ahora veamos cuál es el paso a paso para llevar a cabo un proceso exitoso de inclusión laboral. Entonces, primero, tiene que haber un apoyo definitivamente desde alta gerencia, ¿no? De los directivos, ellos deben estar de acuerdo con la implementación de un programa de inclusión laboral. De esta manera, esto se va a trasladar a las otras áreas de la organización. Recursos humanos va a poder trabajar tranquilamente en el diseño y la planeación de este programa cuando cuenta con el apoyo de la dirección. Pero también hay que venderles esta idea como algo positivo y aportante para la empresa. Y ahí entra el trabajo de nosotros desde el rol de la psicología organizacional. Desde los procesos de selección y contratación. Entonces, por ejemplo, si la empresa quiere vincular personas con discapacidad auditiva, no va a ser efectiva esa convocatoria si la manda como suele hacerlo en texto. Y entonces, de pronto una imagen, el texto, el perfil del cargo, las competencias y en texto en español, porque pues, para las personas sordas el español viene a ser una segunda lengua, como un segundo idioma. Entonces, va a ser más positivo si se realiza con lengua de señas, que tenga audio, que tenga texto, que tenga todas las opciones para que sea accesible la información. Yo les hablaba de este ejercicio que se hizo el año pasado con una empresa de flores directamente y ellos se contactaron con INSOR, que es el Instituto Nacional para Sordos, y ellos les ayudaron como en este proceso inicial para la vinculación de personas con discapacidad y les ayudaron con la convocatoria. Entonces fíjense este video que está acá. Yo creo que este sí se deja ver. Hola, un saludo a la comunidad sorda de Cajicá, Chía, Tabio, Tenjo y Zipaquirá. ¿Estás buscando trabajo?
Esta información es para ti. Queremos contarte que una empresa privada del sector floricultor está interesada en hacer un proceso de inclusión laboral para personas sordas con o sin experiencia. Si estás interesado en participar de este proceso, debes cumplir con los siguientes requisitos. Tener entre 18 y 45 años de edad. Vamos a mostrar ese en el video. ¿Se fijan? Esta, que se fue ahí el internet un poquito ya. El video, si se fijan, está en lengua de señas colombiana para personas sordas, ¿no? Está con texto, apareciendo el texto, y está el audio también. Entonces, si este video como pieza para hacer la convocatoria, que esta empresa puntual, en qué lugar está requiriendo personal con discapacidad auditiva. Entonces, fíjense, es un ejercicio muy sencillo, pero entonces estamos garantizando que desde el momento de la convocatoria es accesible la información para las personas con discapacidad que queremos contratar. Es un pequeño ejemplo de esos ajustes que tienen que hacerse, ¿no? Desde antes de contratar a la persona. Ese es el paso a paso que hay que seguir. Después de vincular a las personas, perdón, aquí reviso, también en selección y contratación hay que hacer también ajustes razonables. Entonces, en el proceso de selección, como veían ustedes el caso de PM, entonces se ajustan los espacios para que esta persona hubiera podido presentar las pruebas de selección normal, igual que cualquier otra persona. Y ya en la contratación, entonces, por ejemplo, si es una persona sorda, hay que contar con el servicio de interpretación para que ellos puedan recibir toda la información de su contrato, sus obligaciones, los horarios, el sueldo, todo lo que involucra, para que desde el inicio las cosas estén claras y no vaya a haber dificultades más adelante. La divulgación de la vacante, como veíamos, entonces, este ejemplo que les mostraba de este video. También, ya después de contratar a la persona, tiene que abrirse espacios de sensibilización y capacitación al interior, tanto para los empleados nuevos que ingresan con discapacidad, como también para los que ya están contratados y van a compartir y relacionarse con estas personas. Entonces hay que sensibilizarlos. Entonces imagínense si es población con discapacidad auditiva, quienes entran a laboral. Entonces la empresa se puede contactar con INSOR, por ejemplo, el Instituto Nacional para Sordos, que brinda asesorías a las organizaciones con respecto a la población sorda. Ellos son expertos y técnicos en ese campo. Entonces pueden contratar una capacitación pequeña, pero que oriente a los empleados sobre quién es la persona sorda, su cultura, sus características. Y ya desde ahí, entonces empieza a cambiarse un poco esos estereotipos, ideas, imaginarios que pueden haber al interior de los compañeros de trabajo, y su relación con esos compañeros nuevos va a ser diferente, va a estar un poco más desligada de esos sesgos conscientes o inconscientes que se pueden tener sobre la población. Y tiene que haber un ejercicio de acompañamiento y evaluación constante. Entonces, desde el área organizacional, tiene que verificarse que el programa de inclusión laboral que se está implementando realmente está siendo efectivo, o qué ajustes de pronto tienen que hacerse en el desarrollo de ese programa que hay que implementar nuevo o que hay que dejar de hacer. También cuando se hace la evaluación de desempeño de los empleados, pues qué tal si esa evaluación también se ajusta un poquito de acuerdo a las características de la persona sorda, bueno, si es una persona sorda, porque si es una persona con otro tipo de discapacidad, de pronto ni haya que hacer esas adecuaciones en la evaluación de desempeño, pero hay que entender cómo en cada proceso, pues hay que hacer ciertos ajustes para que sean efectivos y no se malinterprete la información, no se malinterprete como el accionar de las personas, ¿no? Porque a veces cuando no hay una comunicación efectiva, entonces se puede prestar para tergiversar la información o hacerse imaginarios sobre las conductas de los empleados. Entonces hay que entender muy bien cómo se va operando este programa y hacer ese ejercicio de seguimiento constante. Entonces debe estar ahí permanentemente. Bueno, ¿qué tips o qué elementos vamos a tener en cuenta también en el momento de ya
cuando ya se está aplicando el proceso de vinculación de personas con discapacidad en la empresa, digamos que ya están vinculados. Entonces, al interior de la empresa hay que también tener en cuenta ciertos tips. Entonces, hay que usar el discurso incluyente. Cuando hablamos de discurso incluyente, nos referimos a evitar ciertas palabras, términos que pueden ser peyorativos, ofensivos o ciertas actitudes. Pasa, por ejemplo, que si la persona con discapacidad es una persona con discapacidad visual o ciega, entonces pensamos que no podemos usar palabras como ver, observar. Ay, no, no usemos esa palabra porque él es ciego, no, qué pena. No, no, las personas ciegas usan esa palabra en su discurso sin problema, si es como para darles unos tips. Usémoslo como lo usamos cotidianamente y ahí no tenemos que omitir esas palabras, por ejemplo. O si la persona ciega llega y vamos a hacer la entrevista, entonces no tenemos que tomar acciones sin antes pedir permiso a la persona. Digamos que a veces por hacer más hacemos menos. Entonces, si de pronto la persona requiere que la guiemos, pues preguntémosle. ¿Necesitas que te apoyen algo? ¿Te ayuda a llegar a algún lado? Si la persona nos dice que sí, entonces ya, bueno, eso es diferente. Ellos usualmente se toman el hombro y entonces uno los va guiando. Si estamos en el espacio y yo me voy a retirar un momento, decirle a la persona, mira, me voy a retirar, voy a hacer algo, voy al baño o voy a preguntar algo, ya vuelvo, te quedas acá solo. Hay que ayudarle a que la persona se ubique en el entorno, porque pues como no ve, entonces necesitamos orientarlo en ese sentido. Esos serían como los ajustes. Y si es una persona sorda, pues evitemos hablar delante de la persona de ella, ¿no? Es decir, o a veces la persona viene con su intérprete y decimos, ay, mira, esto que te voy a decir, no se lo digas. Es irrespetuoso porque la persona que no escucha está ahí, nos está observando. Entonces estaríamos de alguna forma siendo peyorativos, ¿no? Con la persona. Usar el lenguaje claro. Siempre evitar como esos tecnicismos y el discurso muy elevado. Y esto se está implementando ya en todas las entidades. De esa manera evitamos que se tergiverse la información o la comunicación no sea efectiva. Y ver a la persona desde su integralidad. Entonces, como decíamos, la persona no es esa condición que tiene, ¿sí? La persona no es su oído, no es sus ojos, la persona es todo un ser humano integral. Entonces tratemos de que nuestra mentalidad vaya enfocada a eso y tratarlo en igualdad de condiciones como otro ser humano, como lo que es. Cuando nos referimos a las personas con discapacidad, entonces no usemos términos como los discapacitados o, ya viene el ciego, el sordo. No, porque ellos tienen su nombre, ¿no? Llamémoslos por su nombre. Tampoco vamos a usar términos diminutivos como el sordito, o si es una persona de talla baja, decirle el niño, ¿sí? Eso no sería correcto. Es evitar como en cierta forma los apodos. O el mudo, a veces se dice, en las personas sordas le dicen sordo mudo. Estas palabras para ellos son ofensivas, no les gusta que se les reconozca de esa manera, porque ellos dicen, nosotros no somos mudos porque no tenemos ninguna dificultad en nuestro aparato fonoarticulador. Nosotros sí podemos producir sonidos, podemos gritar, cuando nos reímos se escucha nuestra risa. Lo que pasa es que no nos comunicamos hablando, porque bueno, como no escuchamos, no podemos articular las palabras igual que otros, pero sí nos comunicamos mediante la lengua de señas. Entonces, no somos mudos en ese sentido. Y bueno, y el término de la palabra mudo es realmente ofensivo para ellos. Entonces hay que evitar utilizarlo. Y eso está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo nos referimos entonces? Personas con discapacidad. Así es como ellos quieren que se les reconozca. No persona en condición de discapacidad o persona con diversidad funcional o persona con capacidades especiales. No, esos términos no se usan ya. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo dictaminó y es clara cuando dice que quiere que se les reconozca es como personas con discapacidad. Entonces debemos seguir pues el lineamiento de esas normas. Un poco decimos, em, bueno, lo que les decía, llegó el sordo, el ciego, pues no, no, si nos vamos a referir a ellos por su condición, podemos decir, es una persona sorda, es una persona ciega, ¿sí? No está mal, no está mal decirlo.
pero si es nuestro compañero de trabajo, pues llamémoslo por su nombre, ¿sí? Es incómodo llamar a una persona por el gordo, el flaco, el sordo, el ciego, pues no, hay que llamarlo por su nombre, su nombre. Eso es muestra de respeto. Y no usar diminutivos, eso lo habíamos visto. Entonces, fíjense aquí ya un recuadrito para cada discapacidad. Entonces, personas ciegas, persona con discapacidad visual, ciego, no decimos invidente, cieguito o diminutivos. La persona que tiene movilidad reducida, entonces no decimos minusválido, incapaz, inválido, impedido, cojo, paralítico, ya esas palabras no se utilizan. Sencillamente persona con discapacidad motriz. En general, persona con discapacidad. Con discapacidad auditiva, pues persona sorda o con discapacidad auditiva. Como les decía, no se dice sordomudo, sordito. No. Y persona con discapacidad mental o psicosocial, ¿sí? Entonces no se dice el loquito, el demente, trastornado, no, ninguno de esos términos. Entonces, ¿qué abarca un verdadero proceso de inclusión? Tiene en cuenta a la persona y no a la discapacidad, eso lo hemos venido enfatizando, no es asistencialismo, ¿sí? No, los vemos desde el término del pesar. Se centra en las cualidades y en las capacidades de la persona y es un trabajo que se hace mancomunadamente, conjunto con las diferentes áreas de la organización y con el apoyo también de entidades externas. En conclusión, la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno. La discapacidad es algo que se genera por la falta de ajustes y de accesibilidad. Las empresas que no vinculan personas con discapacidad, usualmente la mayoría están sesgadas por el desconocimiento. Esa es la principal causa de no tener y no contar con un programa de inclusión laboral. Y la persona con discapacidad no está enferma, no está enferma. Entonces, los indicadores corporativos nos muestran eso, que lejos de ser algo negativo, aporta elementos muy positivos y benéficos al interior de la compañía, beneficia realmente a las empresas. Y la inclusión laboral requiere acciones afirmativas y ajustes razonables. Así concluimos entonces, la inclusión laboral es una oportunidad para construir una sociedad más equitativa y sostenible, donde todos pueden aportar sus talentos sin barreras ni discriminación. Bien, entonces, no sé, ya ahí nos quedan unos minuticos que dejé para de pronto escuchar también la percepción de ustedes de la sesión. De pronto alguien que pueda hacer una conclusión pequeñita, o que la escriba, o de pronto si quiere abrir su micrófono, también sería bueno escucharlos. Pueden, de pronto, ¿cómo les pareció la sesión? ¿Despejó dudas? Si conocían de este tema o no, aprendieron cosas nuevas. Déjenme saber, ahí les doy un espacio para que lo piensen y de pronto alguien nos ayude a concluir el espacio. Ahí también por el chat se envió la encuesta de satisfacción. Les agradecemos también que lo puedan diligenciar. Para nosotros sí es muy importante conocer su percepción. Entonces también pues mediante la encuesta nos lo pueden dejar saber. Gracias a todos los asistentes el día de hoy. Ahí entonces pues nuevamente les recuerdo, está la encuesta de satisfacción para que la puedan diligenciar. Bueno, por ahí también nos pueden hacer saber cómo les pareció el desarrollo de la sesión. Ahí pueden dejarlo escrito, porfa, no dejen de diligenciarla porque esto nos aporta bastante para los nuevos, el diseño de nuevos cursos, productos y clases que tenemos preparadas para ustedes. Entonces, bueno, si no hay comentarios al respecto, creo que entonces ya con eso finalizaríamos la sesión de hoy. Agradecerles a todos su participación en este espacio. Ahí también se nos está compartiendo el grupo de WhatsApp para que se puedan unir. Y por este grupo les puedo enviar los documentos que les mencioné, las guías. A ti, Nicole, muchas gracias por participar. A Luisa, a Laura, gracias por quedarse hasta el final. Bien, entonces con esto finalizaríamos la sesión. Gracias a todas.